Hola a todos. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos trabajando en sus presentaciones. Como ya vimos, podemos introducir videos de dos formas. Video en línea, en donde buscábamos en la pestaña de insertar video en línea, y estuvimos buscando intros de películas, por ejemplo, de Pixar, en donde nosotros la buscábamos, seleccionábamos, insertar. Una de las ventajas es que su archivo va a pesar menos. Una de las desventajas es que si ustedes no tienen internet o está muy lenta la conexión, no les va a cargar su video o va a tardar más tiempo en cargar. Es importante que una vez que lo hayan puesto, lo seleccionen, le pongan en reproducción, le den en iniciar automáticamente o al hacer clic y en reproducir para verificar que su video se haya cargado de una forma correcta. Entonces ya nada más verificamos que su video esté cargado, les va a aparecer así y van a tener que dar clic al momento de estar presentando. Seleccionamos nuestro video y podemos expandirlo para que quede al tamaño de nuestra diapositiva. Pero obviamente vamos a ver cómo se empieza a pixelear la imagen. Cuando nosotros estemos con la presentación, vamos a tener que esperar un poco a que cargue y una vez que haya cargado tenemos que dar clic. Y obviamente nos van a aparecer los demás videos porque se está reproduciendo desde YouTube. Otra forma de poder insertar videos es cuando nosotros ya contamos con un archivo o ya lo tenemos descargado. Se van a agregar exactamente de la misma forma, insertar video en mi PC, lo buscamos, seleccionamos e insertamos. Como podemos ver, pues la resolución es mayor porque al momento de que nosotros lo tenemos, obviamente quien lo tenga descargado o demás, lo descarga con una muy buena calidad y además de eso, vemos como en las ventanas emergentes o temporales que aparecen cuando nosotros tenemos seleccionado un objeto, nos van a aparecer más opciones de edición. En este caso, en el formato, podemos ver que podemos agregar marcos al video, darle efectos y podemos mandarlo adelante o atrás dependiendo si vamos a agregar más elementos como por ejemplo texto, formas, imágenes. Ahora, nos vamos a reproducción. Tenemos que darle la indicación de si el video tiene que iniciar cuando nosotros demos clic
o que sea automáticamente. En este caso va a ser automáticamente porque se trata de una introducción, es un previo a la presentación. Entonces le damos automáticamente y aquí podemos ver que tenemos opciones para agregar marcadores, podemos recortar el video, damos los tiempos de entrada y de salida y podemos poner que la reproducción sea a pantalla completa. Ocultar después de que se detenga el video, que se repita el video constantemente o rebobinar después de la reproducción. Como podemos ver, a diferencia del video en línea y de un video que ya tenemos previamente descargado, pues tenemos más opciones de edición. Entonces nada más vamos a verificar que haya cargado correcto. Nos damos cuenta que sí. Entonces vamos a proceder con la segunda parte, que era la portada. Ya tenemos nuestro video de introducción, agregamos una nueva diapositiva para la portada en donde pedimos que el tema del módulo es innovación tecnológica, industria 4.0, teníamos que agregar formas, nombre, grado, grupo y turno. Pero sobre todo que fuera una portada creativa, en donde ustedes tienen que diseñarlas agregando todos estos elementos pero buscando la originalidad. Ahorita brevemente vamos a crear una portada donde tenemos ya una imagen. Vamos a agregar formas. Recuerden, al seleccionar los elementos, se nos habilitan herramientas temporales para que ustedes puedan editarlas. Aquí vamos a cambiarle el color de relleno, podemos cambiarle el tono de forma y agregar efectos. Damos clic derecho, modificar texto. Cuando nosotros tenemos una forma, podemos agregar texto o solamente dejar la forma. Pero es importante esto. Al tener nosotros seleccionada la forma, se nos habilitan las herramientas de dibujo y vemos que nos habilita los estilos de la forma y los estilos del texto. A la forma ya le dimos color, cambiamos los fondos, cambiamos los contornos, le dimos un efecto. Ahora en la letra
podemos hacer exactamente lo mismo, en donde nosotros podemos seleccionar un Word Art que ya viene previamente diseñado, o nosotros podemos irnos a modificar directamente desde la fuente el tamaño de la letra, esto desde la pestaña de inicio. Podemos modificar como queremos nuestra letra, si es de tipo oración, minúsculas, mayúsculas, o poner una mayúscula en cada palabra, o alternar las letras. Podemos ponerlo que sea en negrita, cursiva, subrayado, con sombras. Esto depende del diseño que nosotros queramos darle a nuestros trabajos o presentaciones. Bien, también podemos darle efectos al texto. Nos vamos nuevamente a formato. Podemos agregar sombra a la letra, reflexión, reflejos, iluminado. Podemos darle en bisel para simular un efecto 3D. Y aquí ya tenemos nuestra imagen, nuestra forma, el texto. Ahora nos faltan los datos de la persona que está realizando el trabajo. Como ya lo habíamos comentado en clase, podemos insertar formas y al estar nosotros modificando el tamaño se nos puede deformar un poco. Para que esto no nos ocurra, tenemos que presionar la tecla Shift. Le damos en insertar forma, presionamos la tecla Shift, sostenemos y empezamos a insertar nuestra forma, y podemos ver que aunque nosotros estemos dando a lo mejor muy rápidamente para modificar los tamaños, nuestra forma no se va a deformar, sino que va a quedar, en este caso que es un círculo, el círculo queda de una forma perfecta. Igual modificamos el relleno de forma, le damos en el color que nosotros queramos. En este caso lo vamos a poner en blanco. Esto ya depende completamente de ustedes, qué es lo que quieran hacer o qué se les ocurre. Pueden modificar el contorno de la forma y pueden modificar también el grosor, o en lugar de que sea solamente una línea recta o bueno una línea plana, podemos poner que sea con guiones. Vemos que tenemos seleccionado este objeto y se nos habilita herramientas de dibujo. Nos podemos ir a formato. Vemos aquí unas ventanitas donde nosotros le damos clic y nos va a habilitar para poder modificar los formatos. Nuevamente, formato de las formas y del texto. En el relleno nosotros ya le dimos un color blanco, pero a lo mejor no queremos que se note tanto la diferencia entre el blanco y el negro, y vamos a jugar un poco con el contraste y le vamos a dar transparencia. Ahora, sí nos gustó cómo se ve con la transparencia y el color blanco, pero no nos gustó que tenga el color verde porque
vemos que a lo mejor no combina tanto con el azul o nos gustaría ponerlo de una forma diferente. Aquí nos vamos en las opciones de forma, tenemos poderles dar sombra, modificar el color, las transparencias, el reflejos, iluminaciones, bordes suaves. Los bordes suaves es para difuminar un poco nuestra forma. En este caso, si nosotros difuminamos, vemos cómo desaparecen las líneas y se empieza a ver como un efecto de difuminación alrededor de la forma, del contorno. Nuevamente decidimos ya ponerlo así y vamos a agregar texto. Clic derecho, modificar texto. Entonces ya vamos a poner nombre, grado y grupo. Tenemos blanco con transparencia, letras blancas, fondo negro, aquí tenemos un poco de iluminación al centro, tenemos colores en azul y nosotros tenemos que jugar con todos estos contrastes para que no se pierdan tanto algunos elementos con otros. Si, aunque tengamos blanco con letras blancas, vemos que no se pierde tanto. Sin embargo, podemos hacer que resalte todavía más. Aquí ya podríamos ir modificando nosotros con relleno del texto, darle a lo mejor un estilo de Word Art, cambiar los contornos, que sea un contorno a lo mejor más grueso. Eso ya depende de cómo lo quieran hacer cada uno de ustedes. Y también buscando que no se vaya a perder tanto a lo mejor en querer meter demasiados elementos y al final se pierden un poco. Entonces ustedes van checando qué es lo que van a ir poniendo. En la siguiente diapositiva y vamos a crear un menú donde podían hacerlo de dos formas. Una con un Smart Art o poniendo imágenes o poniendo formas. Eso ya dependía de cada persona. Por ejemplo, podríamos seleccionar un Smart Art y solamente dar el contenido de lo que iba a tener la presentación. O podíamos poner imágenes que representaran los temas. Por ejemplo, era la historia de la industria, donde buscábamos una imagen, insertábamos. Nanotecnología,
fabricación digital, y robótica. Después del menú, que ustedes lo podían poner con imágenes, con cuadros de texto, imágenes, cuadros de texto, formas, lo que ustedes se les ocurriera poner. Después íbamos a empezar a diseñar nuestras diapositivas con la información, en donde en la historia íbamos a insertar un Smart Art con la información. Ustedes deciden cuál utilizar. Modifican los colores. Me pueden seleccionar otros estilos. Eso ya dependiendo del mismo estilo que le estén dando a sus presentaciones. Si por ejemplo ese Smart Art no les gustó, pueden seleccionar otro. Y pueden ir modificando colores, formas, dándoles efectos, agregando imágenes, cambiando los fondos de las diapositivas. En la parte de diseño, formato de fondo, pueden cambiar, pueden agregar una imagen de fondo o pueden agregar el color. Por default viene en color blanco, pero ustedes pueden agregar los colores que quieran.
podemos aplicarlo solamente a esta diapositiva o aplicarlo a toda la presentación. Entonces, aquí teníamos la historia. Modificamos tamaños, tipos de letra, demás. Aquí los podemos entrar. Agregamos una nueva diapositiva para la nanotecnología. Fabricación digital. Y robótica. En donde ya podemos ir diseñando cada una de nuestras presentaciones. Aquí, por ejemplo, podríamos ya tener la información de lo que es la nanotecnología. La escribimos, la copiamos, la pegamos. Aquí yo solamente estoy poniendo un contenido cualquiera, pero es importante cuidar que su texto esté justificado, porque si podemos ver aquí, nuestro texto está alineado solamente a la izquierda, pero para que sea como de una forma más limpia o más presentable, le damos en justificar. Hay que cuidar que nuestras diapositivas no estén tan cargadas de texto, pero que tengan información importante. No solamente que no tengan tanto texto, sino que la información sea información relevante para lo que nosotros queremos comunicar a través de nuestras presentaciones. Aquí solamente agregamos un cuadro de texto, agregamos una imagen, modificamos fondos, le damos efectos a la imagen, o podemos modificar la misma imagen podemos enviar para atrás o la podemos mandar delante del texto. Podemos hacer más pequeñita, más grande. Tenemos aquí los formatos de las herramientas de imagen. Le podemos dar un marco. Y aquí es donde vamos dando nuestro propio estilo a través de las modificaciones que le vamos haciendo a todos nuestros trabajos. Por ejemplo, supongamos que ya vamos a dejar nuestra presentación aquí, fabricación digital, a lo mejor aquí decidimos ponerla en una forma, por ejemplo en un rectángulo, y que es la fabricación digital.
que cuidar nuestros contrastes de colores, porque a lo mejor cuando nosotros estamos diseñando nuestra presentación lo vemos bien, pero al momento de estar proyectando o de estar presentando va a cambiar demasiado y se podría perder. Finalmente, robótica. Podemos insertar imágenes dentro de las formas. Ya tenemos habilitadas las herramientas de dibujo, relleno de forma, imagen, robótica. Insertamos y tenemos la imagen dentro de la forma como relleno. Ahora bien, supongamos que ya revisamos, ya tenemos toda la información, ya está todo listo en el contenido de la presentación. Agregamos transiciones, que son los efectos que hay entre una diapositiva y otra. Aquí tenemos diferentes efectos en donde nosotros vamos agregando a cada diapositiva. Por ejemplo, nosotros ya seleccionamos este, pero después le damos aquí, lo cambiamos. Quiere decir que se van a poner los dos efectos de transición. Le agregamos una transición a cada diapositiva según nosotros queramos que vayan ocurriendo. Ya tenemos todas nuestras transiciones en las diapositivas y también tenemos las animaciones que son para los objetos. Aquí seleccionamos un objeto, le aplicamos una animación y en esta parte vamos a poner con la anterior para que no tengamos que estar dando clic a cada una.
le vamos a dar con la anterior a la primera, seleccionamos la siguiente, le damos en otra animación y aquí ya le damos en después de la anterior. ¿Por qué después de la anterior? Si a todas los elementos le aplicamos animación y a todos les damos con la anterior, cuando nosotros estemos presentando, todas van a ocurrir al mismo tiempo y al final de cuentas no se va a ver ni una. ¿Por qué? Porque todas ocurrieron al mismo tiempo y no se alcanzaron a distinguir. Entonces, la primera con la anterior, todas las demás después de la anterior. Cuando nosotros empezamos a poner animaciones, empiezan a marcar 1, 2, 3, 4, según las animaciones que sean. Cuando empezamos a dar este tipo de indicaciones, se marcan en 0, pero aquí tenemos el panel de animación y vemos cómo va transcurriendo cada una de ellas. Aquí también podemos hacer algunas modificaciones, como por ejemplo, si agregamos animaciones a un Smart Art. Podemos agregar una animación, en este caso vamos a ponerla de rebote y vemos cómo cae el objeto completo, el Smart Art como un solo objeto. Igual aquí le podemos poner con la anterior, pero abrimos nuestro panel de animación, seleccionamos y le damos en opciones de efecto, animación Smart Art, y podemos agruparlo como si fuera un objeto, todo de una vez o una a una. Es decir, que cuando nosotros seleccionamos esto, va a comenzar a caer cada elemento de nuestro Smart Art. Todo esto para que sea dinámico. Entonces ya nosotros tenemos que es después de la anterior. Le aplicamos las animaciones a cada uno de ellos o según nosotros los vayamos necesitando para tener como resultado una presentación más o menos como esta. Empezamos a exponer, a proyectar nuestros trabajos, no tuvimos que dar clic porque le dimos la indicación de que empezara la reproducción automáticamente. Cambiamos la transición, ahí tenemos ya nuestra portada, nuestro menú, nuestro contenido, que esta diapositiva es de la historia. No estamos dando ni un solo clic, solamente para cambiar de diapositivas, y ya le dimos la indicación a las animaciones de que los objetos tienen que ir automáticamente. La primera con la anterior, las demás después de la anterior. Ahora, ¿por qué el menú?
El menú lo diseñamos con un objetos que los podemos convertir a hipervínculos, es decir, que va a funcionar como una liga o un link para que nos manden a diferentes partes de la presentación. Esto con la finalidad de empezar a realizar presentaciones dinámicas. Tenemos que seleccionar el objeto, damos clic derecho, hipervínculo, vincular a lugar de este documento y empezamos a dar indicaciones de a dónde se tiene que dirigir, en este caso historia, nanotecnología, y robótica. Cuando nosotros estamos en la edición de la presentación, no alcanzamos a distinguir a simple vista que tiene hipervínculos. Solamente que demos nuevamente clic derecho y podemos ver que dice abrir hipervínculo y nos manda a la diapositiva o nos da la opción de quitar el hipervínculo. Ahora, cuando los ponemos en imágenes, en objetos, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un cuadro de texto y ahí voy a poner el hipervínculo? Tengo que seleccionar el cuadro de texto para poder darle el hipervínculo. ¿Qué pasa si yo, en lugar de seleccionar el cuadro, selecciono el texto, doy clic derecho, le pongo hipervínculo? Primero, me va a modificar el texto porque me lo va a convertir en un link, como los utilizamos normalmente para que nos dirijan a páginas de internet. Es algo muy similar y vemos cómo se ve diferente esto y esto. Ahora, la intención de los hipervínculos es que cuando nosotros estemos presentando, vemos cómo los hipervínculos que están dentro del texto nos aparecen tal cual como un link. ¿Cómo sé cuando yo tengo un hipervínculo? Yo con el cursor lo selecciono y me aparece esta manita que me da la indicación de que es un hipervínculo y yo al darle clic me va a dirigir a un lugar dentro de la misma presentación. Ahora, yo sé que no hay hipervínculos porque, por ejemplo, en este cuadro de texto que no pusimos nada, pues solamente aparece la flechita tradicional y en la imagen sí tenemos el hipervínculo. Ahora vemos que si nosotros le damos clic al texto, ya nos manda, en este caso, a la diapositiva de nanotecnología. Pero siempre seleccionen los objetos, no el texto, porque muchas veces es más difícil encontrar el hipervínculo o si, por ejemplo, es algún elemento que tiene demasiado texto, va a ser más complicado poder darle clic al hipervínculo. Y estos eran, a grandes rasgos,
los elementos que teníamos que agregar para las presentaciones.